Bueno, vamos a iniciar presentando a Catalina para que ella pueda arrancar a tiempo. Catalina, lo primero es que es hija de oftalmólogo, el doctor Alberto León. La mamá es radióloga y de hecho ambos han dado charlas aquí muy interesantes. Muy valioso tener pues una radióloga hablándonos de la órbita. Em, Parecería confirmar aquello de las roscas de oftalmólogos, pero eso no es verdad. Lo que ocurre, por lo menos en nuestro caso, estoy muy seguro de ello, es que obviamente los que crecen en el medio oftalmológico pues están probablemente mucho más motivados, mucho más dirigidos y terminan siendo mejores candidatos. Hay varios ejemplos en nuestro fellow donde nos podrían acusar de rosqueros, pero la verdad que no es así, no tenemos en cuenta ese factor, simplemente escogemos las personas que nos parece que están más motivadas. Catalina hizo, y me corrige si me equivoco en algo, Catalina, oftalmología en la Javeriana, no, en Sanitas, Hice medicina medicina en en la la Javeriana Javeriana y y oftalmología en oftalmología en Sanitas. Sanitas de Bogotá, y hizo su fellow aquí y ha vuelto a trabajar a Bogotá con Sanitas y en el programa de educación y con residentes. Eh, y cuando estuvo aquí fue muy activa académicamente y presentó charlas muy buenas de oftalmia simpática, de trauma, de retinopatía en embarazo, temas pues innovadores, distintos, de genética. Con ella quisimos arrancar pues el tema de genética. Lo desarrolló mucho, pero pues no ha habido como quien coja esa bandera de generación macular relacionada con la edad, OCT, redescendimiento de retina. Con lo cual les quiero recordar que todas las presentaciones que hacemos aquí y en la sesión de retina pues quedan públicas y disponibles y están organizadas por temas y están organizadas también por persona. Entonces, si ustedes quieren revisar lo que ha hecho Catalina, pues todo está bajo el título de ella. Perfectamente organizadas, no, no siempre, no siempre tengo todo al día, pero hago lo posible por mantener las cosas al día y es posible que alguien se me quede muchilado y yo diría que más responsabilidad de ese alguien jalarme las orejas para que lo ponga al día. Bueno, sin más, Catalina va a iniciar su tema que es muy interesante porque es un dilema muy bravo que vivimos todos los que hacemos cirugía, especialmente cirugía de catarata. ¿Cómo resuelve usted si un ojo inflamado en el posoperatorio es un síndrome tóxico del segmento anterior o es una endoftalmitis? ¿Y cómo lo maneja? ¿Qué hacen? Vamos a ver, es un tema en discusión controversial y yo tengo puntos de vista sobre esto que he expresado. Vamos a ver si qué tanto coincidimos con Catalina o qué tanta discusión generamos. Muchas gracias, Catalina. Catalina es una de las fellows que ha hecho caso al llamado que les he hecho al grupo de fellows para que presenten. Nos vamos a reunir todos los fellows, bueno, no todos, todos los que pueden venir en octubre, pero va a ser una cosa social. Y el componente académico de esa reunión, pues ocurre en el curso de todo este año, en la medida en que los fellows tengan disponibilidad y estén interesados en presentar charlas. Siga adelante, pues, Catalina. Buenos días, muchas gracias por la presentación, doctor, y me alegra estar otra vez acá y poder seguir participando en la Academia de Retina Cali. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de endoftalmitis aguda posoperatoria post cirugía de catarata versus TAS.
Entonces, paso endoftalmitis y por qué es tan importante diferenciarlos rápidamente. Porque si tenemos un diagnóstico... Federico Moreno Schoinel de Ay, Mitin. perdón, espérenme un segundito que empezó a hablar mi computador. Un segundito. Entonces, si hay un diagnóstico y tratamiento tardío en TAS, podemos terminar en glaucoma, descompensación corneal y pérdida visual. Y en Diego Moreno Schoinel de endoftalmitis, Mitin. ¿ustedes están oyendo también la voz o soy yo? Sí, doctora, es de... Se oye. Sí, ese es un Espérenme, computador espérenme 2 minutos. inteligente que te está metiendo la mano ahí. La voz, pues. Bajarle el volumen, tal vez, a tu... No sé cómo apagarle. ¿Es sonido que le tenés a la presentación? ¿O es otra No, cosa? es la voz del computador de Siri que no he podido apagar. Le bajas el volumen en los La botoncitos. privacidad de Siri. Si uno no lo puede apagar, por lo menos le baja el volumen. Esperen si lo quito. Eso dice a configuración en la otra cosa. Andrés Rincón abandonado la reunión. Sigue funcionando. Gerson López Schoinel de Mitin. Y además es español. No ¿vale? encontré Y citas pues en Andrés. ahí como que se cayó. Ay, como que se cayó, pero creo que puede seguir apareciendo. Un segundito. Ivana Schoinel Sí, de ahí Mitin. sigue. Sí. Ah, pero me va a salir un segundito y ya me meto. Un segundo. Eso me recuerda Creo que no te entiendo. a un programa muy bueno antes de Google Maps y de Waze uno tenía que comprar los programas para viajar y, y había un programa muy bueno que se llamaba TomTom. Una vez en un viaje en carro por Europa, pues yo compré el bendito TomTom y me acuerdo de la señorita Lori que le hablaba a uno y le iba explicando todo y fue buenísimo, pues, porque tenía todos los límites de velocidad, todas las advertencias, la policía, todo. Entonces fue mucha la plata, aunque costaban, fue mucha la plata que nos ahorramos con el TomTom y la señorita Lori. Pero la señorita Lori no se callaba. No había forma de callar a ninguna hora. Entonces, y era muy difícil desmontar el programa y callarla. Entonces, tengo un cuento de que por la noche en el hotel había que meterla en la tina y taparla con almohadas, eh, porque no podía callarla ni bajarle el volumen. Y la señorita Lori seguía hablando y lo enloquecía a uno. Creo que le metió una señorita Lori en el computador a Catalina porque no la ha podido callar. Ah, ese es el cuento de las cosas automáticas que tienen y de las ayudas que tienen, las tienen muy desarrolladas. Apple. Ah, y cada que me he metido a tratar de usarlas, termino devolviéndome, porque es demasiado automatizado y es demasiada la ayuda. Y a veces uno no se acuerda dónde metió qué y qué fue lo que activó y se enloquece. Ahí está, ahí está Catalina luchando, luchando con el bendito. Y por más que uno prepare una charla, a veces estas cosas ocurren, ¿no? Que se parece, si aparece una ayuda. ¿Sí pudiste? Vos, ponele vos. Ya. Si pudiste desaparecer a la metida española, no se oye, Catalina. Está sin micrófono. Listo, ahí ya me están oyendo. Bien. Bueno, No estoy segura porque la callo y vuelve a aparecer, pero esperemos que no siga Está molestando. compartiendo la pantalla. Sigue Ha iniciado la apareciendo. compartición de pantalla. Siri, bajar volumen. a veces dice uno hay que tener un revólver para pegarle un tiro a la dama. Bueno, listo.
Bueno, Traten- sigamos ahí. iPhone 5, Ascoine de Mitin. Entonces, si tenemos tratamiento, estamos hablando de por qué es tan importante diferenciar rápidamente TAS y endoftalmitis. Entonces, principalmente es por las consecuencias del diagnóstico tardío, que en TAS podemos tener glaucoma, descompensación corneal, y en endoftalmitis ceguera, pérdida del globo ocular o diseminación de la infección. Entonces, el tratamiento es una urgencia. Los tratamientos también son opuestos. Entonces, en TAS tenemos corticosteroides y ciclopléjicos, Ascoine de Mitin. y en endoftalmitis tenemos vitrectomía urgente más antibiótico. Es muy importante decir que en endoftalmitis iPhone el declara en esta tratamiento, razón la abandonado la reunión. el Doctora, tratamiento, disculpe no, que la interrumpa. Si gusta, yo le mando aquí al el chat mi correo y mándemela y yo le paso las diapositivas desde acá. pero es ¿O que es creo que es el el programa problema. como tal? Lo otro es que me meta en el celular y les hable yo desde el celular y me va pasando, pero Yo le puedo, mm, o sea, ya yo sé, puedo poner silencio, no, ya sé que iPhone no, declara en esa dejemos razón así, Ascoine de Mitin. silencio, silencio acá y me ingreso por el celular y hablo por el celular. bueno, Entonces el tratamiento es opuesto. En TAS tenemos pues corticosteroides y ciclopléjicos, y en endoftalmitis necesitamos cirugía urgente y antibiótico. Y en endoftalmitis, con un tratamiento oportuno y en ausencia de un daño estructural importante, incluso podemos tener buen pronóstico visual a largo plazo. El contenido de esta charla, vamos a hablar de la epidemiología, fisiopatología clínica y manejo, comparando las dos entidades. La cirugía de catarata es una de las cirugías más frecuentemente realizadas, y como tenemos mayor número de procedimientos, pues claramente va a haber un aumento del número de complicaciones. Endoftalmitis y TAS pueden confundirse por similitudes del cuadro clínico, como inflamación posoperatoria severa, ojo rojo, hipopio, nifibrina, y sin un tratamiento temprano podemos tener un pobre desenlace visual, mucho peor en endoftalmitis. El tratamiento temprano es esencial para prevenir la pérdida visual permanente, y hay características claves que nos ayudan a distinguir entre las dos. ¿Qué es? La endoftalmitis aguda posoperatoria es la endoftalmitis que ocurre dentro de las primeras 6 semanas posteriores a la cirugía, y el TAS es una reacción inflamatoria estéril causada por una sustancia no infecciosa que entra a cámara anterior y causa toxicidad en tejidos intraoculares. Acá no tenemos infección. La endoftalmitis ha disminuido en los últimos años porque por incisiones más pequeñas, mejoría de la técnica quirúrgica que se traduce en un menor tiempo quirúrgico, esto es esencial, la antisepsis con yodopovidona, 5 a 10% por 3 minutos, y el antibiótico intracameral es controversial. La incidencia después de cirugía de catarata es aproximadamente 0.02 a 0.2, que vendría siendo 1 en 5.000 a 1 en 500 casos. 0.2 vendría siendo bastante alto. Hay un aumento del riesgo en incisión de córnea clara, lentes de silicona y complicaciones quirúrgicas, según el estudio ES-CRS 2006. Y aquí encontraron una disminución de riesgo en cefuroxima intracameral, pero esto es algo controversial y han encontrado bastantes críticas de este estudio o de otros que hayan encontrado estos hallazgos. Así que todavía no sigue siendo definitivo esto. La epidemiología de TAS es de 1 en 1000 a 1 en 500, algo más frecuente posoperatorio de cirugía de catarata. ¿De dónde vienen las fuentes de infección en la endoftalmitis aguda? Principalmente de la superficie ocular del paciente. Puede haber blefaritis o infección palpebral o de instrumentos contaminados. Hay factores de riesgo y es importante conocerlos para poder modificarlos dentro de lo posible. Entonces, preoperatorios, todo lo que dijimos de infecciones, blefaritis, infecciones de la superficie ocular o pues flora de la superficie ocular. En diabéticos es más frecuente, en inmunosuprimido, pacientes que tengan focos infecciosos adyacentes o edad avanzada. Por eso es tan importante antes de la cirugía, no solo el oftalmólogo, sino todo el equipo, pues estar pendiente si hay algún factor de riesgo o algo evidente. Y no tener miedo de cancelarlo en caso de que uno lo encuentre en realidad por las consecuencias que tendría. Factores de riesgo intraquirúrgico: tenemos incisiones grandes o filtrantes sin punto, pobre cicatrización de la herida, extracción extracapsular y ruptura de cápsula posterior también aumenta el riesgo.
En el postoperatorio se ha encontrado que un inicio tardío del antibiótico tópico después del primer día aumenta la tasa de endoftalmitis. En cuanto a TAS, tenemos miles de causas que podrían generar este síndrome tóxico. Tenemos instrumental quirúrgico, soluciones de irrigación y viscoelástico, medicamentos intraoculares. Sin embargo, en más del 50% de los casos no se logra encontrar la causa. Y pues aquí podemos ver por qué, porque son demasiados los factores. En el instrumental quirúrgico podemos tener un lavado inadecuado, que es la causa más común. Hay baños ultrasónicos o autoclave contaminados que pueden generar toxinas termoresistentes. Y luego la temperatura de estos autoclaves no alcanza pues a acabar con esto. Puede haber impurezas en la esterilización de vapor, restos de metales pesados, uso de detergentes enzimáticos también. En las soluciones de irrigación y viscoelástico puede haber un error en la concentración, pH incorrecto, osmolaridad incorrecta. Cualquiera de estos cambios podría desencadenar un TAS o cualquier cosa que uno inyecte dentro del ojo, medicamentos que cambien la concentración, pH, osmolaridad, que tenga preservativos. Cualquier medicamento que uno inyecte dentro del ojo tiene riesgo de toxicidad corneal y TAS. Puede haber inyección inadvertida de fenilefrina y lidocaína, que se pongan ungüentos y entren por las incisiones, gentamicina subconjuntival que entre por las incisiones o incluso cefuroxima intracameral. Entonces ahí está el lado y la de poner antibióticos intracamerales. Guantes también, el talco, pero incluso en guantes libres de talco pueden llegar a asociarse a TAS, por eso recomiendan lavarlos, evitar siempre el contacto directo entre el guante y el lente intraocular, evitar los preservativos y pues también puede haber por metales pesados que queden residuales en la superficie del lente intraocular. ¿Qué profilaxis hay? Entonces, la endoftalmitis y el TAS no vamos a poder prevenirlos completamente. Sin embargo, sí se puede disminuir su incidencia con medidas profilácticas. Entonces, para prevención de endoftalmitis, que tenemos principalmente la antisepsia preoperatoria con yodopovidona, 5 a 10% por 3 minutos en superficie ocular, fondos de saco y la superficie periocular, antibiótico preoperatorio y manejo prequirúrgico de las enfermedades de la superficie ocular. En salas de cirugía, flujo del aire, todo lo de esterilización, usar tapabocas también. Y pues ya de la técnica quirúrgica de heridas no filtrantes y sutura corneal es importante. También es algo debatido. En el posoperatorio es importante iniciar el antibiótico el mismo día de la cirugía, no hasta el día siguiente, sino recalcarle al paciente que cuando salga inicie el antibiótico de una vez. Entonces, la yodopovidona se pone 5% en la superficie ocular y los fondos de saco y 10% en la superficie periocular, dejarla por 3 minutos. ¿Por qué? Porque la flora conjuntival se puede reducir hasta 60%, especialmente el estafilococo coagulasa negativo, es de bajo costo en realidad y hasta el momento no hay ninguna resistencia bacteriana conocida. Y la acción es muy rápida, 3 minutos y tenemos grandes ventajas. El antibiótico tópico el mismo día de la cirugía también se ha encontrado que pues es una protección porque iniciarlo un día después versus el mismo día puede aumentar el riesgo de endoftalmitis. La profilaxis de TAS es muy compleja. ¿Por qué? Porque, como vieron, hay gran número y variedad de instrumentos usados en cirugía y diferentes procesos de esterilización. Y una cantidad mínima de sustancia puede causar la inflamación. Entonces, ¿qué podemos hacer? A tener una adecuada limpieza de instrumentos quirúrgicos y esterilización, establecer protocolos en la clínica, entrenar al personal, usar medicamentos libres de preservantes, no ungüentos en el posoperatorio que pueden entrar por las heridas, no reutilizar dispositivos de uso único dentro de lo posible. La fisiopatología de estas dos enfermedades. Entonces, en la endoftalmitis aguda tenemos 3 fases principales: incubación, aceleración y la fase de destrucción. La fase de incubación es clínicamente no aparente, dura aproximadamente 16 a 18 horas. Sin embargo, el tiempo varía según la virulencia del microorganismo. Digamos, en Staphylococcus aureus y en Pseudomonas puede ser hasta 10 minutos, pues son muy virulentas. En Propionibacterium 5 horas y en Streptococcus en Epidermidis 3 días. La producción de toxinas bacterianas también llega a una carga, pues es importante en esta fase,
y hay una carga crítica de bacterias que prolifera. En ese momento hay ruptura de la barrera acuosa y empiezan las manifestaciones clínicas. Aquí ya se llama la fase de aceleración, que dura aproximadamente 3 a 7 días, que es cuando vendrían llegando el paciente con síntomas, ya inflamación de cámara anterior, puede haber exudación, fibrina, infiltración celular por neutrófilos. Y hay una cosa interesante, es que los anticuerpos contra los patógenos se evidencian desde el día 3 y pueden opsonizar y hacer fagocitosis de los microorganismos al día 10. Entonces, digamos que podrían esconderlos y los cultivos pueden llegar a salir negativos mientras hay una activación, una inflamación activa severa, lo cual no significa que no estén, sino que están opsonizados. La invasión del mitrio por macrófagos y linfocitos generalmente se da al día 7, pues dependiendo del microorganismo. Y después ya llega la fase de destrucción, a la que uno debería intentar no llegar, que se caracteriza por los mediadores inflamatorios, el complemento y ya hay necrosis celular. Entonces, ¿por qué hay pérdida visual permanente en endoftalmitis? Hay varios mecanismos. Primero, la exposición a toxinas bacterianas que hacen una destrucción del tejido. Puede haber oclusiones vasculares, necrosis retiniana y un problema frecuente también es el desprendimiento de retina. Entonces, ¿qué microorganismos son? Depende mucho del sitio donde estemos. Entonces hay que conocer los microorganismos de cada lugar en cuanto haya estudios, pero depende del modo de inoculación, la localización geográfica y las prácticas locales. El más comúnmente aislado de cultivos vítreos son bacterias gram positivas, Staphylococcus epidermidis, que viene de la microbiota normal de la piel y de las mucosas. ¿De qué depende la virulencia del microorganismo? De su motilidad, de su producción enzimática de toxinas, de la producción del biofilm y también del inóculo, pues de la cantidad que tengamos de microorganismo. Entonces tenemos desenlaces más favorables en casos que tengan cultivos gram negativos, porque puede deberse a una menor carga bacteriana, un diagnóstico temprano, etiología no infecciosa, o pues a lo que decíamos también, Staphylococcus generalmente, y las endoftalmitis después de cirugía de catarata pueden llegar a tener mejores desenlaces visuales que las de después de inyecciones, digamos. Peor desenlace visual en estreptococos, tenemos una agudeza visual peor de 20/400 en 50-80% de los casos y mayor probabilidad de terminar en enucleación o evisceración y los gram negativos. En cuanto a la fisiopatología de TAS, tenemos que la contaminación de cámara anterior con toxinas, pues todo lo que hemos hablado, metales pesados, solución salina balanceada con endotoxinas, viscoelástico o antibióticos y medicamentos intracamerales van a generar ruptura de las uniones celulares endoteliales, necrosis celular y toxicidad endotelio. El cuadro clínico es la parte que tenemos muchas veces problemas distinguiéndolo y en muchos casos no se va a lograr distinguir del todo. La mayoría de pacientes con endoftalmitis se presentan 1 o 2 semanas posoperatorios. La severidad y el curso clínico depende de la virulencia y el inóculo de bacterias, así como del tiempo de diagnóstico y del estado inmunológico del paciente. Aquí hay como un cuadro comparando las dos entidades. El tiempo, pues, en endoftalmitis vamos a tener un inicio más tardío de 3 a 7 días aproximadamente, sin embargo, se han reportado casos de 0 a 63 días. En TAS generalmente es de 12 a 48 horas, pero también se han reportado casos incluso hasta 160 días después. En el dolor es más típico de endoftalmitis, sin embargo, si no hay dolor, tampoco podemos descartar endoftalmitis porque hasta 25% pueden llegar a cursar sin dolor. En TAS es más raro que haya dolor. Ojo rojo es más frecuente en endoftalmitis, pero pues tampoco todos lo van a tener según el momento del diagnóstico. Tenemos 80% versus 40% y la pérdida visual en ambos es frecuente. En cuanto a los signos, pues inyección conjuntival y quemosis es más frecuente en endoftalmitis. Edema de córnea, hay una característica de TAS, es que tenemos un edema limbo a limbo que no es común en endoftalmitis. Hipopión puede haber en las dos, pero mucho más frecuentemente en endoftalmitis. Presión intraocular en endoftalmitis no es un hallazgo llamativo generalmente. En TAS puede llegar a haber hipertensión ocular. Y en retina y vitrio, pues si podemos ver, pues tenemos opacidades vítreas, puede llegar a haber periflebitis, hemorragias, hipopión macular.
Y en TAS también puede haber opacidades anteriores. Como ven, es un cuadro confuso, pues hay pistas que nos orientan hacia una dirección o la otra, pero puede llegar a ser muy confuso. Estos ojos tienen endoftalmitis, pues aquí vemos que tenemos hipopión frecuentemente, en este caso pues una equimosis y una hiperemia muy marcada, edema corneal, opacidades. En el fondo de ojo pues periflebitis, tenemos sí ya todo el material purulento en cavidad vítrea. Y en TAS se caracteriza más por los hallazgos en segmento anterior, el edema corneal, la fibrina, puede haber sinequias posteriores. Listo. El diagnóstico de la endoftalmitis aguda posoperatoria es clínico. No, ningún examen debería retrasarnos el diagnóstico. Entonces, se llama presunta endoftalmitis hasta que no tengamos pruebas Gram, cultivo PCR, pero estas pueden ser negativas aunque sea una endoftalmitis. Si un paciente se presenta en posoperatorio de cirugía de catarata con disminución visual, ojo rojo, signos de inflamación intraocular, debe sospecharse endoftalmitis y es lo que primero tenemos que pensar por los resultados pues tan graves que podemos tener si no se diagnostica a tiempo. La ecografía es muy útil para confirmar compromiso vítreo, descartar complicaciones como DR, pero no debe retrasar el tratamiento. Una vez que haya sospecha clínica de endoftalmitis, no hay tiempo que perder y el tratamiento debe ser inmediato. Entonces, las bacterias se están replicando exponencialmente y sus productos tóxicos están destruyendo tejido potencial. Es decir, que si hay sospecha, ningún examen nos debe retrasar el tratamiento quirúrgico y debe procederse a actuar, a hacer vitrectomía. Entonces, no retrasar el diagnóstico con prueba de corticoide a no ser que haya una sospecha muy fuerte de TAS y no retrasar el tratamiento para obtener muestra. Recuerde siempre el crecimiento bacteriano es exponencial en la cavidad vítrea y las consecuencias son devastadoras en demorar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La endoftalmitis aguda posoperatoria es una urgencia, entonces las primeras 24 horas el crecimiento bacteriano es exponencial. Hay estudios incluso que dicen que en las primeras 3 horas se aumenta 10 veces la carga bacteriana. Los objetivos de la endoftalmitis del tratamiento es 1, evitar la diseminación sistémica, 2, salvar el globo ocular y pues preservar la visión. Los cambios en la práctica clínica y avances en cirugía vitreoretiniana limitan la aplicabilidad de los ensayos clínicos porque pues se habla mucho del EBS, pero es un estudio que ya no tiene valor en pues en este momento en que estamos, porque fue del 90 a 1995 y ahí estudiaron la vitrectomía versus el antibiótico intravitreal en la endoftalmitis aguda, pero ahorita no podemos aplicar estos resultados. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente no tenemos las mismas técnicas quirúrgicas que del 90 al 95. Ahorita hay mucho mayor seguridad en la cirugía vitreoretiniana, las técnicas no son comparables. En el ES hacían una vitrectomía limitada, era 20G, la cirugía más de 6 horas después del diagnóstico. Y también hay un cambio en el espectro de los microorganismos causales. Ahorita también tenemos disponibilidad de fluoroquinolonas de cuarta generación. En el EBS había antibióticos sistémicos con biodisponibilidad intraocular limitada. Es decir, que este estudio no lo podemos aplicar hoy. Es decir, que según la visión no podemos determinar si es de vitrectomía o no, porque ya no es aplicable. El tratamiento es la cirugía. Entonces, ¿por qué? Para reducir la carga bacteriana, reducir las toxinas, reducir los mediadores inflamatorios y remover el vitrio como medio de crecimiento para las bacterias. Hay menos riesgo de DR también. También pues está la parte farmacológica, antibióticos sistémicos, pues ya tenemos afortunadamente fluoroquinolonas de cuarta, puede ser moxifloxacina 400 miligramos al día por 10 días, que tiene mejores desenlaces visuales que la cipro. Antibiótico tópico también fluoroquinolonas de cuarta y corticosteroides tópicos porque los problemas y las secuelas de la inflamación también son severos, entonces hay que tratar estas dos partes. En TAS el tratamiento va a ser opuesto, tenemos corticosteroides tópicos frecuentes, hipotensores, cicloplégicos, puede haber corticosteroides subtenonianos o sistémicos y lavado de cámara anterior. El pronóstico de la endoftalmitis frecuentemente es pobre.
Se ha encontrado en varios estudios CRS 14% que de los pacientes terminan peor o igual a 20/200, en el EBS 36% terminaban peor a 20/100. En otros, pues, US Medicare encontraron que 34% tenían peores desenlaces visuales que 20/200. En el TAS generalmente el desenlace visual es muy bueno, entonces en esta serie de casos, 58 de 60 ojos tuvieron visiones mejor a 20/30. Complicaciones puede ser atrofia del iris, opacidad de cápsula posterior o fimosis capsular. En otras series de casos, ningún caso de pérdida visual severa. Y aquí, 99% de casos mejor a 20/50. Es decir, que les va mucho mejor. En conclusión, el TAS tiene un inicio temprano. Endoftalmitis va a tener más inicio tardío. Puede haber pérdida visual, inflamación de cámara anterior. El edema corneal va a ser más limbo a limbo generalmente. Puede haber lesión de iris, la presión intraocular normal o alta, ausencia de vitreitis, aunque puede llegar a haber infiltrados anteriores, y mejora con corticosteroides. El pronóstico visual generalmente es bueno. La endoftalmitis se va a presentar algo más tardía, del segundo al séptimo día. Característico dolor, ojo rojo, pérdida visual, compromiso de segmento anterior y posterior, y el tratamiento es cirugía urgente. El pronóstico visual de una endoftalmitis puede ser bueno si la tratamos a tiempo, pero si la tratamos tarde, pérdida visual, pérdida del globo ocular o diseminación. Entonces es fundamental iniciar el tratamiento inmediato para prevenir pobres desenlaces visuales y anatómicos, y si sospecha endoftalmitis, actúe urgente. Cirugía es mi conclusión. Bueno, muchas gracias, ya terminamos. Muchas gracias, Catalina. Muy, muy buena revisión, muy actualizada y con muy buenas recomendaciones. Yo quiero hacer énfasis en tres cositas. Uno, pues todo lo ha mencionado Catalina, solo quiero hacer énfasis. El uso de cosas intraoculares sin necesidad. Yo he oído charlas en donde la gente dice, siempre use colorante para teñir la cápsula. Bueno, yo casi nunca uso colorante, solo cuando la catarata es blanca o el reflejo rojo está muy alterado. No es necesario, no se metan cosas en la cabeza que no son necesarias. Siempre use miocol al final de la cirugía. Nunca uso miocol, ¿no? Y no me pasa nada, me va muy bien. Usted simplemente está aumentando la posibilidad. Usted dice, no, pues si el colorante está probado que no tiene problema, el miocol que usamos es bueno. Eh, pero si acaso ocurre alguna falla con alguna de esas cosas, pues ahí es donde va a tener el TAS. Las gotas de antibióticos. ¿Quién dijo que las gotas están hechas para meter dentro del ojo? Y sin embargo, eso se ha vuelto una práctica muy diseminada. Y puede que haya un porcentaje alto de los pacientes que no les pasa nada, pero en la medida en que usted meta cosas dentro del ojo que no son necesarias, que no están probadas, pues aumenta el riesgo. Una práctica que había muy común y que afortunadamente por lo menos en la clínica le hemos parado es el cuento de los lentes nuevos. Se aparecía un vendedor con un oftalmólogo y le decía, doctor, pruébeme este lente. A ver usted qué piensa. Pruébelo. Se lo regalo. Y entonces el oftalmólogo le parecía regio, pues, porque inclusive algunos muchos lo cobraban. Entonces era como echarse una platica al bolsillo. ¿Y cómo así que pruebe este lente? Pruébelo en un paciente y qué pasa si sale malo, si tiene algún problema. Entonces ya hoy en día eso pues debería ser una práctica prohibida en todas partes y debe haber un comité que evalúe y decida si entra o no entra un nuevo lente a la sala. Una vez que uno tiene un TAS, es muy importante, bueno, en ambas, en TAS y en endoftalmitis, notificar inmediatamente. Esto sí que es difícil, porque yo he dicho en varias charlas que endoftalmitis es una grosería y que los oftalmólogos son muy cultos y no les gusta decir palabras feas. Y entonces le cuesta mucho trabajo
a un oftalmólogo admitir que está ante una complicación seria. Es como una especie de culpa personal que se involucra allí. Algo tuve que hacer mal. No, notifique inmediatamente apenas tenga el problema a la sala, porque es clave saber si es un problema de la sala. ¿Sí? Y la sala tiene que investigar y tiene que inmediatamente parar, cambiar, ajustar procesos, porque si usted se queda callado y el otro colega que tuvo un TAS o una endoftalmitis se queda callado y el otro se queda callado, pues entonces sabe qué está pasando. Si cada uno notifica y aparecen 2 o 3 casos y aparecen pues una epidemia de alguna de estas cosas, pues inmediatamente se para, se investiga, se sabe. Yo recuerdo en un brote de TAS y nos pusimos a mirar y son cosas tan sencillas como decía Catalina, donde lavaban, sometían los instrumentos a ultrasonido y luego los ponían en una toallita. Y resulta que la enzima que usaban para el ultrasonido, el frasco, lo pasaban con frecuencia por encima de la toallita. Y yo hice ese ejercicio y ahí precisamente ante mis ojos cayeron gotas, ¿sí? De la enzima. Y era el instrumental que ya iba para esterilización. Y haciendo exactamente la misma práctica que hacían allí, cayeron gotas sobre la toallita. Entonces, claro, el instrumental se contamina. Se quitó, se cambió la práctica y se quitaron esos TAS. Como decía Catalina, las causas son múltiples y si ustedes se meten en el tema de TAS y ven todas las investigaciones que han hecho en el curso de brotes, es impresionante pues el nivel de detalle que hay que mirar para detectarlas. En endoftalmitis, allí hay definitivamente 2 posibilidades. O es la sala o es el paciente, o ocasionalmente es uno también, alguna falla en el lavado de manos, en la infección de uno mismo, en la mascarilla, pero mucho más frecuente es el paciente y ahí tenemos responsabilidad y yo creo que solemos ser eh, algo descuidados, mirar muy bien los párpados. Nos concentramos a mirar la catarata y hágale la catarata y a veces no vemos los párpados. Y ahí está el estafilococo, pues que es el 70 entre estrepto y estabilo 70%. O un foco de infección sistémico. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que programan cirugía de catarata hacen una revisión de sistemas cuidadosa para estar seguro que el paciente no tenga sinusitis, focos dentarios, focos artríticos en las rodillas, en los pies, sobre todo en pacientes de edad, sobre todo en diabéticos, sobre todo en pacientes muy viejos? Yo soy el primero que levanto la mano y digo, mea culpa, no soy riguroso en eso. Y como las endoftalmitis son muy raras, pues uno va aflojando, se le va olvidando. Y en las salas, la responsabilidad de las salas, sí, como dijo Catalina, está mucho en los reusos. Cuando se reusan, sobre todo tubos. Nosotros iniciando la clínica hicimos lo que hacen todas las clínicas de Latinoamérica, que es reutilizar tubos, y encontramos que allí estaban, pues, o sea, comenzamos a cultivar esos tubos a pesar de que los esterilizábamos en gas y hacíamos, y casi todas las brotes de endoftalmitis que yo he tenido oportunidad de conocer de clínicas, les pregunto, ¿reutilizan tubos? Y me dicen, sí, como todo el mundo, ¿no? Y no, los tubos no se deben pasar, no se deben reesterilizar. Uno sí puede tener la práctica de seguir con la misma tubería o el mismo equipo en el curso del día, pero en esos tubos invariablemente va a crecer pseudomonas o van a crecer hongos. Entonces tengan mucho cuidado y si en la sala en donde ustedes operan reutilizan tubos de un día para otro y pretenden esterilizarlo, ojo vivo porque ahí van a tener endoftalmitis y usualmente son brotes, ¿no? Entonces es que si usted hizo 6 días, a las 6 se le van a infectar y ese es un verdadero lío. Y el último punto en el que quiero hacer énfasis, aunque Catalina lo dijo muy claro,
es el tiempo de cirugía. Y aquí quiero poner una controversia. El manejo de TAS es gotas de antibióticos. El manejo de endoftalmitis, prácticamente todo el mundo está de acuerdo hoy en día en que es vitrectomía, ¿sí? Pero ya lo mostró muy bien Catalina. Usted puede estar seguro, usted puede meter la mano en la candela ante un paciente inflamado, que eso no es una endoftalmitis empezando. Sí, que al día siguiente, que el edema de limbo a limbo, que el ojo no está muy inflamado, que no hay dolor, que el hipopión es blanco. Pero usted puede meter la mano en la candela y decir, estoy seguro que esto es un TAS y no es una endoftalmitis, por lo tanto le voy a dar esteroides solamente. Y a veces en la prueba de esteroides de 6 horas, una endoftalmitis se puede mejorar transitoriamente. O sea, puede ser confundidor. Entonces, yo estoy proponiendo que todo caso de inflamación posoperatorio se lleve a cirugía. Si estas le sirve, le conviene, porque usted lava el tóxico. ¿Cómo así que se metió un tóxico dentro del ojo y lo vamos a observar y lo vamos a tratar? Ah, no, pues es que hay evidencia de que con solo gotas salen adelante. Pero ¿y no le iría mejor quitándole el tóxico? Entonces, yo creo hoy en día, lo que pasa es que esto es tan raro que uno para ponerlo en práctica, pues se demora mucho tiempo. Y desde que tomé esa determinación no la he podido ejecutar. Pero yo creo que deberíamos llevar todo paciente a cirugía y llevarlo rápido, tomar muestras. Si pinta para endoftalmitis, pues de una vez arrancar antibióticos intravítreos. Y podría usted considerar, si no pinta, si pinta como TAS, lave muy bien y no ponga antibióticos. Seguramente que ese paciente le va a ir mucho mejor y se va a recuperar mucho más rápido y la córnea va a quedar en mucho mejor estado si usted saca el tóxico rápido. Y si usted está más o menos convencido de endoftalmitis, que típicamente más del segundo o tercer día, y es más amarillo y hay dolor y todo el cuento, la velocidad, me gustó mucho esa diapositiva que dice que en 3 horas se multiplica por 10, porque eso es lo que uno ve. Tienen que tener las salas, y yo no estoy seguro de que nosotros lo tengamos tan claro a nivel de sala, a nivel de dirección, que si la infección es de uno, tiene que tener la resolución de decir, el paciente se va para cirugía ya. Ah, pues es que hay un programa. Bueno, trastornen el programa, reajusten, haga lo que sea, pero el paciente se debe ir para cirugía ya. Y ya es 1 o 2 horas. O sea, lo que demore en llegar a cirugía y lo que demoren en ponerle el bloqueo. No debería ser como ha sido al final de la programación. El paciente le llega a las 9 de la mañana y usted espera hasta las 6, 7 de la noche para hacerle la vitrectomía. ¿Y cuál ha sido la experiencia? Los que manejan endoftalmitis, díganme si no es así, que cuando esperan 6, 8, 10 horas, el ojo está mucho peor, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, esta endoftalmitis ocurrió en una parte, yo no tenía nada que ver con el paseo, pues podría haber cierta validez en decir espero, pero si la endoftalmitis es de uno, de su sala, pues yo sí creo que hay una responsabilidad mucho más urgente de entrar ese paciente inmediatamente. Eso es algo que se debería discutir, por lo menos a nivel de la clínica, comité médico, dirección de la sala, y estar dispuestos a entrar el paciente a cirugía inmediatamente. Si hay preguntas, comentarios, por favor, procedan, que Catalina hizo muy buen tiempo de presentar un tema en una forma tan completa, sintético, eh, y resumir los puntos claves. Es un ejemplo esta charla de eso. Entonces, nos da tiempo para preguntas, para comentarios, para controversia. Yo quisiera preguntarle a Catalina qué opina de lo que acabo de comentar de llevar el paciente a cirugía, aún en caso de TAS. A mí eso se me hace, un segundito. No se está oyendo.
el micrófono que tenías era el del celular, pero está apagado. Listo, ya, gracias. Se me hace una muy buena práctica. De hecho, lo he hecho alguna vez porque ante el miedo de que sea una endoftalmitis, pues digo, mejor operarlo por las consecuencias. Me parece una muy buena práctica y de acuerdo con que el lavado le serviría incluso al TAS, pues no necesitaría vitrectomía, pero si llegara a ser una endoftalmitis y uno lo demora con los corticoides, pues es mucho más grave que operar un TAS. Me parece muy bueno en realidad. Algo que me ha parecido difícil, o sea, doy esta charla y eso, lo que usted dice, ver al paciente y pasarlo a cirugía, es muy difícil en la práctica por las cirugías que tienen y que uno no le quieren pasar un paciente pues en la mitad del día porque la endoftalmitis tiene que ser al final. Eso es algo que sí, que toca reevaluar y toca apoyar en salas para que uno se lo pasen de una vez. Y otra cosa que no suena difícil, pero en realidad es difícil, es tener tener el valor de decir se cancela todo el resto de la jornada quirúrgica porque tengo que ir, de la jornada de consulta porque tengo que ir ya a cirugía. Que eso tampoco es fácil, pero en realidad por el ojo de la endoftalmitis pues toca hacerlo. Pero es algo que en la práctica puede resultar difícil. Digamos que sí, digamos que uno tiene claro lo que hay que hacer, pero a veces hacerlo así sí, toca hacer como el doctor Castro y tener el carácter de decir se hace así y ya. Sí, es entendible y ya lo digo. Nosotros que tanta corriente le hemos botado a esto, no lo tenemos establecido y no lo tenemos claro. Pero piensen en esto, en lo personal, cancelar, que en realidad no hay que cancelar todo el día. Uno tiene su consulta programada y lo que tiene que mover es pacientes una hora, uno como cirujano. Es una hora. Bueno, ¿qué pasa cuando usted se enferma? Cuando usted está de verdad, digamos, con una gripa o con una diarrea terrible, ¿qué le toca hacer? Le toca cancelar. Eso ocurre muy rara vez, afortunadamente, ¿no? Porque los médicos no se enferman sino para la UCI, pero le toca y tienen que reacomodar los pacientes. Pues lo mismo pasa con endoftalmitis, es un evento muy raro y usted tiene que tener la disposición a decir, bueno, pues muévanme los pacientes. Yo soy de los que opero una retina. Si me dan el turno en la mitad de una consulta, lo opero y corro las consultas. No se diga una endoftalmitis. Entonces, esa es una decisión de uno. La de la sala es un poco más difícil porque está afectando uno a otros. Entonces, eso se van a emberracar porque dicen, ¿cómo así? Que me corrieron o me cancelaron la cirugía. Pero allí hay que hacer una labor de educación para hacerle entender a la gente, mire, que es que esto es todo el mundo, es que hoy le pasó a este, pero mañana le puede pasar a usted. Y usted quiere que el ojo de su paciente se salve, ¿sí? No lo quiere poner a esperar 8 o 9 horas. Ese es un aspecto. Y segundo, de verdad la sala se tiene que cerrar. Yo es una cosa que siempre he alegado. ¿Cómo así que la sala hay que cerrarla hasta el día siguiente? ¿Cuál es el argumento allí? Las bacterias se aburren y se van después de 24 horas, las bacterias se van a dormir. Eh, ¿Qué es lo que pasa en 24 horas? Pues lo que yo sé, y no es que sea experto en eso, pues que lo digan los expertos, pues lo que yo sé es que si una sala se contamina, en 2 o 3 horas se puede descontaminar, o sea, entra un equipo de gente y limpia todo y la sala queda descontaminada. Ah, que a mí me da miedo entrar a hacer una catarata después de que hicieron una endoftalmitis. Ese es el argumento de mucha gente. Bueno, entonces está en su derecho. Si usted no puede vencer su miedo y si la evidencia científica no le sirve, está en su derecho entonces sí de cancelar la cirugía y programarla para el día siguiente en la confianza de que las bacterias en la noche durmieron y ya se aburrieron y ya no van a infectar, porque no hay otro argumento. ¿Sí? Eh, pero yo sí creo, y lo propongo aquí para los que están de comité médico, quien esté de la sala, que se debería discutir y de tener esa determinación.
si hay que alterar el programa, si hay que cambiar las cosas. Muchas veces podría ser tan sencillo como simplemente pasar la programación de una sala a otra y estirar y que los pacientes se vayan demorando de a una hora más y el médico se le altere de una hora más, pero es que cada cuánto ocurre. Nosotros tenemos 0,002%, o sea, ocurre creo que una endoftalmitis cada 2 o 3 años, ¿sí? En la clínica, de la clínica. Entonces, ¿qué tanto significa eso? ¿Qué tanto significa una vez cada 3 años alterar la programación, molestar a 2 o 3 médicos, a 2 o 3 pacientes y salvar uno? Como que no tenemos conciencia de eso, ¿no? Y es que es muy clave lo que usted dijo, de que es de horas, no es de días, es de horas. Y es muy importante que si el médico sigue con la práctica convencional, no nos hace caso a lo que estamos diciendo aquí, que si usted tiene el caso, éntrelo a cirugía y dice, no, yo creo que estás, entonces voy a hacerle una prueba de esteroides. Y he oído y lo he visto, le voy a poner esteroides 3 días y lo veo en 3 días. Dios mío, véalo en 6 horas. En 6 horas, si va a hacer eso, mírenlo en 6 horas. Y ahí puedes comenzar a estimar y evaluar. Y no es fácil esa prueba. Yo he visto endoftalmitis que en 6 horas se mejoran. Y en 12 horas todavía están un poquito. Y es hasta a las 24 horas que está llevado el diablo del paciente. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta? Aquí hay un comentario en el chat sobre el antibiótico intracameral que el doctor Andrés Rincón dice que le parece que la evidencia que da el estudio SSRS tiene bastante peso a favor del uso del antibiótico. Ahí hay un comentario, digamos, los críticos de ese estudio que tenían un grupo de antibiótico intracameral y otro grupo de antibiótico tópico. El grupo de antibiótico tópico, no intracameral, que le dio más endoftalmitis, usaron levofloxacina, no moxifloxacina. Y otra cosa llamativa es que el grupo de no antibiótico intracameral tenía una tasa de endoftalmitis altísima, de 0,4%, o sea, 1 en cada 250 casos. Entonces eso le quita peso porque puede llegar a haber algún sesgo ahí de por qué en el grupo del antibiótico tópico tenían una tasa de endoftalmitis tan alta. Entonces esas son las críticas de ese estudio. Ese No es el sé. estudio europeo, creo, ¿no? Sí. Yo creo, ese estudio tiene muchas críticas y muchos problemas de estandarización, porque fue un estudio multicéntrico relativamente suelto y como vos decís, la tasa era absurdamente alta, pues en ninguna otra parte se ha visto esas tasas tan altas de endoftalmitis. Entonces, algo tenía que estar pasando en algunos sitios o en algunos centros. Hasta donde yo he visto y he oído de gente que sabe, pues yo no me considero un experto pues para analizar estudios, pero sí he oído conferencias de personas, expertos, epidemiólogos, que analizan y estudian esos estudios y muestran cómo ninguno demuestra nada. El único estudio que demuestra que la profilaxis con iopovidona sirve, o hay muchísimos estudios que demuestran que la profilaxis con iopovidona sirve. Lo demás, ninguno demuestra nada. No hay forma de sacar conclusiones absolutas. Ahora, usted puede creer, usted puede asumir, lo mejor es poner antibióticos intracamerales y no importarle aquello de que en 4 horas ya no hay antibiótico ni nada de eso. Usted puede creer el cuento, pero si lo va a hacer, entonces haga preparar antibióticos para intracameral. Por Dios, no coja una gota y la meta dentro del ojo, que no está diseñada ni formulada para meterse dentro del ojo. Lo que han hecho los hindúes preparan moxi intracameral. La tasa de ellos es altísima, ¿no? La tasa de endoftalmitis es altísima. Entonces, el estudio de ellos es, cogemos un grupo de moxi preparada para intracameral y lo comparamos con el otro y nos rebaja la endoftalmitis. Es que es horrible lo que le está pasando en términos de endoftalmitis.
Si uno tiene 0.002, pues es sumamente jodido saber qué le baja esa tasa, ¿no? ¿Algún otro comentario? Porque sin duda este es un tema de controversia y hay gente absolutamente convencida de unas cosas y de otras, y es un tema pues que a todos nos aterra, ¿sí? Nos aterra. Yo creo que uno de los principales problemas es un problema psicológico, ¿sí? Porque produce tanto terror que la defensa es la negación. Y lo he visto repetidamente en oftalmólogos muy buenos, muy bien formados, muy buenos cirujanos, que en todo lo demás actúan bien, pero cuando tienen el paciente, un tipo que lleva 5 años que los postoperatorios de catarata son todos perfectos y lindos y le va muy bien, y de pronto le aparece el paciente con el lío, esto no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. Entonces esto es una uveitis y vamos a hacerle esto y vamos a hacerle lo otro y comienza a hacer pendejadas por la negación. El problema es mental, es psicológico, el manejo de esta enfermedad, y por eso es muy valioso hablar de ella y recordarla y decir, y estos son los signos, y hay que tener la decisión de aceptar, de notificar, ojo, que eso es clave, notificar inmediatamente a la sala y a todos los colegas y que llamen a todos los pacientes y asumir las consecuencias. Y si usted no lo maneja, pues, hombre, remítalo, quítese, quítese ese azar de encima, pero haga las cosas correctamente. Catalina lo dijo muy claro, si uno entra rápido, les aseguro que eso es como si no hubiera pasado nada. Ese paciente al día siguiente está como de nada. ¿Sí? Si entra rápido, si le mama gallo, es un desastre. Y es un desastre en horas, no en días, en horas se puede volver un desastre. A ver, residentes no hay aquí que tengan dudas o preguntas, nos quedan 5 minuticos. Es un tema que alguna vez les va a tocar en la vida, los va a quemar en la vida. Entonces, más vale que lo tengan bien clarito. Ok, bueno, si no hay... No hay preguntas en el chat, doctor. bueno, ok. Si no hay Bueno, más, estaba mirando el chat, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Catalina. Qué bueno que sigan el ejemplo los demás fellows. No, no sé si hay muchos metidos aquí. Tuvo muy buena asistencia y que nos iluminen con sus revisiones y estudios. me encanta su decisión de operar haciendo oftalmitis. Bueno, ok, vamos a Bueno, ver. muchas gracias. Va a ser difícil reunir evidencia, ¿no? Sí. Porque ambas, afortunadamente, ambas son muy raras. Yo ya les digo, desde que tengo la decisión tomada, no he vuelto a tener. Bueno, yo ya no he vuelto a tener casi nada, pero bueno. Ok. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.